Es una serie que voy a empezar. Tiene meses que esto estuvo dando vueltas en mi corazón, pero no lo había aterrizado por diferentes razones. Pero es una serie que te quiero hablar y he titulado Ovejas y Lobos. Así, ovejas y lobos. Vamos a hablar sobre las ovejas, vamos a hablar sobre los lobos y vamos a hablar también sobre los lobos vestidos de oveja. Está muy interesante porque la Biblia nos habla mucho acerca de ello. Entonces así he titulado mi enseñanza, Ovejas y Lobos. Y no sé si me pueden poner esta imagen que pedí que la extraje de internet, pero me impactó mucho, ¿verdad? Porque ese es el sentido de mi enseñanza el día de hoy. Vemos ahí una manada de lobos, ¿verdad? Y los lobos son animales rapaces, son animales traicioneros. Los lobos matan a las ovejas, los lobos están ahí para destruir, y la oveja es tan inofensiva, tan vulnerable, pero ahí está el pastor, ¿verdad? Y el pastor cuidando el rebaño de las ovejas. Entonces yo quiero hablarte acerca de todo esto, ¿verdad? Poco a poco vamos a ir hablando y tomando forma esta enseñanza. Ovejas y lobos, ovejas, lobos y lobos vestidos de ovejas. Señor, te damos gracias esta tarde porque tú estás aquí y yo te pido que hoy bendigas esta palabra que has puesto en mi corazón, que por meses, Señor, he estado pensando en ello y Dios finalmente me has permitido aterrizar este bosquejo, esta enseñanza, y yo sé que seguiremos hablando de ello diferentes domingos, pero te pido, te ruego que tú me ayudes, que tu Espíritu Santo traiga a cada corazón convicción, sobre todo, Señor, algo real, práctico, algo que sea edificante, que a veces tengamos que ser exhortados, animados, fortalecidos, pero te pido que tú reprendas toda oposición, reprendas todo obstáculo, Señor, que se interponga a recibir tu palabra, y que nuestros corazones, Señor, puedan ser ese campo fértil donde la semilla caiga y pueda dar fruto al 100%. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Muy bien, iglesia, pues ovejas y lobos. Y la Biblia es un libro que usa muchas analogías para darnos ciertas enseñanzas. La Biblia está llena de analogías. Una analogía es una comparación, ¿verdad? Y entonces hace muchas comparaciones. Por ejemplo, la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes. La Biblia dice que somos la luz del mundo. La Biblia dice que somos la sal de la tierra. Y todo esto que tú lees es porque Dios en su sabiduría nos lo quiere enseñar como le decía a mi hijo de chiquito, con bolitas y palitos, ¿no? O sea, la analogía te ayuda a entender más claro lo que Dios dice de ti. ¿Y qué decir de Jesús? Jesús usó analogías, usó parábolas también. Él hablaba mucho en parábolas, que también una parábola es una comparación de algo, ¿verdad? Usa elementos de la naturaleza para darnos una enseñanza, ¿no? Entonces él hablaba de un árbol, de un campo, de un labrador, de una oveja, de diferentes cosas. Y Jesús usaba también analogías, usaba parábolas, de tal manera que la palabra de Dios está llena de estas comparaciones. Y hablar de una oveja, Jesús habla mucho al respecto. En el Evangelio de Juan, en el capítulo número 10, en el versículo número 11, Jesús nos dice: yo soy el buen pastor. Y ahí es donde Jesús empieza declarando, ¿verdad?, que Él es el buen pastor. Dice: y el buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 14: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Este concepto de pastor y ovejas es milenario. Aún David, ¿verdad?, miles de años antes ya escribió el Salmo 23, donde él decía: Jehová es mi pastor, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y aunque ese salmo tan precioso así específicamente no dice que tú eres la oveja de Dios, ¿verdad?, pero sí lo entiendes, lo sobreentiendes, ¿verdad?, que somos las ovejas y Él es el pastor y Él nos cuida y Él nos protege y Él nos ayuda y todo lo que hace.
Pero también la Biblia en la antigüedad, y yo creo que David, siendo un pastor, es de los primeros que empieza a hacer esta declaración. Después los profetas también lo declaraban, pero yo creo que David, siendo un pastor, él mismo se veía como ese hombre que cuidaba ovejitas, y entonces él comparó a Dios como el pastor, ¿no? Y yo soy la oveja. Y entonces de ahí se vino la idea de donde Dios es el pastor, yo soy la oveja. En el Salmo 79, por ejemplo, en el versículo 13, dice: y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado. No es el único salmo que habla de ello, pero dice: pueblo tuyo y ovejas de tu prado. Somos ovejas del Señor, te alabaremos por siempre, de generación en generación cantaremos tus alabanzas. Entonces, podemos brevemente decir que la Biblia nos dice claramente que tú y yo somos ovejas. Ahora, Jesús, cuando estuvo en la tierra, quiero que vengas conmigo a Mateo 10, porque ya muy específicamente Jesús declara algo muy interesante. Mateo 10:16 dice: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Y de ahí nace mi predicación, ¿verdad? Jesús está diciendo: yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, en el versículo 3, también lo repite Lucas, pero dice: y he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. Estas dos enseñanzas, o estas dos escrituras, Mateo 10 es cuando Jesús manda a los 12 discípulos, a sus 12, a predicar el Evangelio. Porque Jesús, estando en la tierra, Él mandó a sus discípulos a predicar las buenas nuevas. Entonces, en Mateo 10 manda a los 12 a predicar, y es cuando les dice: yo los envío como ovejas en medio de lobos. Y en Lucas 10, Lucas describe que Jesús manda a 70 discípulos, porque mandó a los 12, pero también mandó a 70 discípulos a predicar el Evangelio. Tú puedes leer en tu casa todo el capítulo. Entonces Jesús les dice: yo les envío como corderos en medio de lobos. O sea, en los dos casos. Ahora, por lo tanto, el que nos envía es el pastor. Cuando tú has creído en Jesús, cuando tú has recibido a Jesús como Señor y Salvador, ¿sabes? Dios ha hecho un milagro en tu vida. Dios te ha dado una vida nueva. Eres hijo de Dios. ¿Y cuántos dicen amén por eso, verdad? Tenemos vida eterna. Pero ahora Dios te dice a ti, Jesús te dice a ti: yo te envío. Repite conmigo: yo te envío. O repite conmigo: Él me envía. Entonces Jesús dice: yo te envío como oveja en medio de lobos. Ahora, ¿qué significa esto? Porque no solo es para los 70, no solo es para los 12, sino es para todo aquel que ha creído en Él, que sabe que tiene un pastor que se llama Jesucristo. Entonces Jesús te envía. Y qué bueno que es Él el que te envía, porque si Él te envía, también Él te va a guardar. Si Él te envía, también Él te va a proteger. Es importante entender esto. Yo soy enviado por Él. ¿A dónde soy enviado? A este mundo. A un mundo, a una sociedad. Cuando yo conozco a Cristo, yo debo de entender esta verdad. El mundo en el que vivo hay lobos. Y los lobos me quieren destruir. Los lobos, como te decía, ¿verdad?, son animales rapaces. Los lobos son animales que son astutos, son traicioneros, son silenciosos. Más adelante voy a hablar más a detalle de ello. Pero sabes, en el mundo en que tú y yo vivimos, Jesús nos está diciendo: a ver hijo, a ver hija, yo te envío en este mundo. Yo te envío para que tú prediques, para que tú seas bendición. Pero no se te olvide, te envío como oveja en medio de lobos. Y si tú no has experimentado esta realidad en tu vida, porque sabes, decir soy oveja del Señor no es algo romántico,
No es como las ovejitas que vemos, ¿verdad? Los dibujitos, una ovejita. No, hermano. Jesús realmente está diciendo, tienes que entender que eres una oveja que está viviendo en un mundo donde hay lobos que te quieren destruir, que te quieren degollar, que te quieren engañar, que son astutos, que son traicioneros, que se van a burlar de ti, que te van a menospreciar, que te van a sentir a ser vulnerable a veces, porque la característica de una oveja es esa. Una oveja es vulnerable. Una oveja no puede defenderse. Entendamos qué es lo que Jesús nos quiere decir. Es decir, somos enviados a este mundo, y a lo mejor si tú creíste en Jesús y de repente empezaste a sentir lobos, ¿verdad? Persecución, burla, que la gente empieza a decir, y ahora resulta que eres cristiano, la familia te rechaza, los amigos te rechazan. Realmente tú tienes que entender que vivimos en un mundo donde los lobos están ahí. El mundo está gobernado por Satanás. Dice la palabra de Dios que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Si realmente tú eres un hijo de Dios, si tú eres una oveja, si entiendes lo que es ser oveja, tú te estás internando a un mundo donde los lobos rapaces te quieren destruir. Ahora, ¿cómo te portas? ¿Como oveja o como lobo? Porque hay un cambio de naturaleza el día que tú aceptas a Cristo. Y ese es el punto. Una oveja tiene ciertas características que vamos a ver. Porque no soy oveja aquí adentro nada más, y allá afuera soy como todos. Hay muchos que son lobos vestidos de oveja. Pero en el mundo, cuando te enfrentas a la realidad, donde el mundo te va a decir, haz esto, peca de esta manera, o caminas, haz esto, tú serás capaz de decir, no lo voy a hacer porque yo soy un hijo de Dios. Porque una oveja entiende cuál es su identidad. Soy dependiente de Dios, y a veces mi confianza está puesta en el pastor, en mi pastor, que es Jesucristo. Él es quien me ayuda, Él es quien me guarda. No es algo romántico, hermano. Si tú verdaderamente eres un creyente que ama al Señor, tarde o temprano vas a tener aflicción. Jesús dijo, en el mundo tendrás aflicción. Y no solo hablo de la aflicción de los problemas que de por sí ya tenemos, sino por causa del Evangelio. Jesús les está diciendo a los cristianos, a los 12 y a los 70, los envío como ovejas en medio de lobos. Yo te he puesto para que seas luz, yo te he puesto para que seas bendición, no para que te hagas como ellos, no para que seas como ellos, no para que practiques las cosas que ellos practican, ni te amoldes a lo que ellos hacen. Porque hay muchos cristianos o creyentes que saben que son ovejas, pero cuando viene la persecución, la burla, para no quedar mal, para que no me vean mal, para no ser segregado del grupo de amigos, entonces me hago como ellos. Qué triste, porque ahí es cuando tú dejas de entender el concepto de oveja. Y te voy a decir algo, solamente Jesús promete proteger, cuidar a aquellos que realmente son como ovejas. Yo los envío como ovejas, porque mi naturaleza era ser lobo, como todos. O sea, nuestra naturaleza es esa. Los colmillos están ahí, ¿no? Y a veces éramos así, astutos, traicioneros, tranzas, mentirosos, egocéntricos. Eso es un lobo. Un lobo tiene estas características. Pero Cristo ha hecho un milagro en nuestras vidas, y ahora dice, yo te envío como oveja. Como oveja, ¿qué significa? Tu vida, tu comportamiento. Porque si soy oveja, me comporto como oveja. No aquí en la iglesia, sino allá afuera. Porque Él te envía allá afuera. No es ese religioso que molesta, ¿verdad? Que solamente está fastidiando a la familia y regañando y criticando y juzgando y se van a ir al infierno. No te hablo de eso. Te hablo de que tu vida es diferente porque yo soy una oveja del Señor. Y Jesús es mi pastor y nada me faltará. Si soy oveja, hablo como oveja. Actúo como oveja, vivo como oveja.
La pregunta es: ¿cómo respondo en la vida? Es una decisión de acuerdo a mi nueva naturaleza, lo que Cristo ha hecho en mi vida, si realmente soy una nueva criatura, porque tengo una nueva naturaleza y debo de entender que si soy oveja, entonces me voy a enfrentar a lobos. Y los lobos son sanguinarios, los lobos te quieren destruir. Son voraces, son depredadores, y aparentemente a veces va a haber momentos donde tú pases burla, menosprecio. Yo conozco a cristianos que incluso por causa de Cristo, por causa del Evangelio, los han corrido del trabajo, los han corrido de la familia. Es que tú no puedes ser así. Es que si tú no eres como todos, entonces no entras aquí, y entonces ¿eres oveja? ¿O eres una oveja que de repente dice: bueno, es que la vieja naturaleza está ahí? Y eres como todos. Ah, no, yo soy manso, pero no menso, ¿no? Ah, no, porque una oveja es vulnerable, una oveja es dócil. Y te voy a decir algo, hermano. Tú dirás: entonces ¿qué es? Hermano, la Biblia, y esto me encanta porque Dios no te va a pedir nada que Él no haya hecho. Es un principio que yo siempre digo. Y sabes, la Biblia dice que Jesús vino a esta tierra como oveja, como cordero. Mira lo que dice Hechos 6. Estoy leyendo Hechos 6:32, pero creo, no sé si esa escritura es la correcta, porque hace rato me dijeron allá arriba. Ok. Bueno, la voy a leer, perdón, allá arriba, y no la encontré, no la busqué, pero la escritura dice, y es una escritura de Isaías, dice: como oveja a la muerte fue llevado. Puedes leer Isaías 53, ¿verdad? Ahí está. Y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Jesús vino a este mundo como cordero. Jesús pudo haber reclamado derechos. Jesús pudo haberse defendido de la injusticia, de cómo lo llevaron a la cruz. Porque los lobos, ¿verdad? El imperio romano, Satanás mismo, los judíos estaban ahí para morderlo, para desangrarlo, para matarlo. Y la Biblia nos dice vez tras vez que Jesús fue llevado como cordero, como una oveja que no abrió su boca. Él pudo haber reclamado. Y ese es el punto, iglesia. ¿Somos ovejas o somos lobos? Es que yo no me voy a dejar. Es que a mí no me van a ver la cara. ¿Eres oveja o eres lobo? Porque no te estoy diciendo, porque mira, al final el humillarnos, el perdonar, el amar, el ser como Cristo es lo que es el Evangelio. Lo que Jesús hizo parecía humillante, parecía tonto, parecía que perdía, pero eso es la mayor gloria que lo llevó a tener un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, ser nuestro Señor y Salvador, porque en la humillación está la grandeza. Por eso cuando Jesús dice: te envío como lobo, como oveja en medio de lobos. Sí, los lobos, esa es su naturaleza. El mundo es depredador, la inmoralidad sexual, el engaño. El mundo vive lejos de Dios, se van a burlar de ti, te dirán que eres retrógrada, te dirán que no estás preparado, te dirán tantas cosas, pero sabes, tú y yo sabemos en qué hemos creído. Y sabemos que si nos comportamos como ovejas, tendremos un pastor que estará con nosotros para cuidarnos. Los discípulos lo sabían y el apóstol Pablo lo entendía. Mira lo que dice Romanos 8:36. Dice Romanos 8:36, y Pablo dice: por causa de ti, como está escrito,
por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Wow, Pablo, cuando veo un Pablo que era un hombre tan enérgico, un Pablo que era romano, pero también era judío de cepa, que era un hombre estudiado, preparado, que pudo haberse defendido muchas veces, que pudo haberse no dejado de las injusticias, de las cosas que vivía. Él mismo dice: yo entiendo lo que soy como una oveja que está dispuesta para morir en cualquier momento. Es injusto, te critican, se burlan de ti. ¿Te defiendes o somos ovejas realmente? Y Pablo dice: somos contados como ovejas de matadero. O sea, él sabía que en cualquier momento, igual que su maestro, igual que nuestro maestro, tenemos que ser como él, porque nuestro maestro murió como cordero, como oveja, no abrió su boca. Y él dice: ahora tú, yo te envío como oveja en un mundo donde hay lobos. Pero a veces no nos gusta, ¿verdad? Y sacamos los dientes. No me dejo. Y la carne, la humanidad, nuestra naturaleza, defendemos, agredimos, ¿verdad? ¿Por qué? Si somos ovejas. ¿Por qué si somos ovejas? No es un asunto romántico, como te decía en un principio, solo de tener ovejitas, ¿verdad? Yo de más chico coleccionaba ovejitas. Ya no, porque llegué a tener un chorro y de todos los países, y todo el mundo que sabía me daba una ovejita de diferentes modelos y tipos. Yo decía: bueno, yo soy pastor, colecciono ovejitas, pero ¡ay, qué bonito sus ovejitas, su colección de ovejitas! Ya no lo hago, ¿verdad? Ya no, porque eran demasiadas, pero no solo es un concepto. Realmente tengo que entender mi posición, porque una oveja es vulnerable, es dependiente del pastor. Y el pastor ha prometido estar con nosotros. Y el pastor ha prometido guardar y bendecir tu vida, aun cuando a veces tú tengas que decir: no lo voy a hacer, porque eso es inmoral, porque eso es incorrecto, eso es un robo, eso no honra a Dios, eso no está bien. Entonces no lo voy a hacer, porque soy una oveja del Señor. Porque los lobos hacen eso. Los lobos son rapaces, los lobos son traicioneros, los lobos tratan de caminar en manada, pero entre ellos se despedazan y despedazan a la presa. Así son los lobos, así es el mundo, pues. Pero es la comparación donde Jesús dice: ustedes son como ovejas. Y el apóstol Pablo nos enseña que nosotros debemos de tomar la decisión, porque mira, es algo que tengo que decidir. Y ven conmigo Efesios capítulo 4. Siempre que, o muchas veces que yo hago mis predicaciones, caigo en esta escritura. Caigo porque para mí es como algo que siempre me recuerda lo que debo de hacer en mi vida. Porque yo tengo una naturaleza que de repente quiere salir el lobo, ¿no? O sea, como todos. Y vives en un mundo donde a veces parece que vas a perder, pero perdiendo vas a ganar. Pero haciendo las cosas bien serás honrado por Dios, aunque el mundo se burle de ti. Parece que aunque tu familia te diga que eres tonto, cuando tú haces la voluntad de Dios, entonces finalmente tu familia verá en quién has creído y que realmente Dios está contigo. Somos ovejas. Y entonces Pablo, en el libro de Efesios, en el capítulo número 4, en el versículo número 22, Pablo dice, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, Pablo dice: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Para empezar, ahí Pablo está diciendo, ¿verdad? Tu naturaleza antigua, tu vieja naturaleza,
Es una naturaleza como lobo, ¿verdad? Corrompido, sensual, de mentira. En cambio, dice, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Esto es importante, que el Espíritu Santo, venimos a la casa del Señor para renovar nuestra mente, para que mi actitud sea diferente. Si no cambio, entonces, ¿qué sirve? ¿Qué sirve? Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. ¿Somos lobos o somos ovejas? Versículo 28. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. ¿Eres lobo o eres oveja? No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. No entristezcas al Espíritu Santo de Dios con la forma en que estás viviendo. Porque tú decides cómo vives, como oveja, o de repente te olvidas lo que eres y sale tu vieja naturaleza. Te defiendes, gruñes. Dice el versículo número 31: libérense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias, toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón, perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Y yo tengo que siempre venir a esta cita cuando empiezo a pensar en lo que necesito cambiar, renovar, renovarme la vestidura, porque soy una oveja. Soy vulnerable. Y debo de entender que tengo un pastor que ha dicho: yo voy a estar contigo. Aunque los lobos vengan, aunque los lobos te menosprecien, se burlen y te quieran agredir, si el pastor está ahí, nadie te va a hacer daño. Tiene que ver entonces con tu comportamiento. Por eso también dice: los envío como ovejas en medio de lobos, y sean astutos como serpientes. Luego hablaré de eso. Sean astutos como serpientes. Y también dice: y sean sencillos o sensibles como palomas. Porque la verdad es que cuando habla de ser oveja, habla en el sentido de que una oveja es vulnerable, no se defiende. Una oveja se queda callada. Una oveja muestra su esencia por su vulnerabilidad, pero una oveja es tan torpe, ¿verdad? Que estaba leyendo que si una oveja cae en un acantilado no sabe qué hacer. O si una oveja de repente en la nieve pisa la nieve, sus patitas al sentir la nieve se quedan paradas, no sabe qué hacer. Así de torpe es este animalito. Pero por eso Jesús da el equilibrio y dice: sean astutos como serpientes. Porque habla de la vulnerabilidad, de tu carácter, de tu manera de ser, pero de tu astucia también, de cómo vivir en este mundo. Y no tu astucia para lo malo, porque los hijos de este mundo son astutos para hacer lo malo. Son como lobos que depredan y que se aprovechan de otros. Sino tú debes de ser astuto para huir de lo malo. Tú debes de ser astuto para no meterte en cosas que te compliquen. Tú debes de ser astuto para no meterte en problemas. Una serpiente es lo que quiere decir Jesús. La serpiente es un animal, es un animal que caza, pero normalmente la serpiente, cuando ve el peligro, huye.
La serpiente cuando se da cuenta que las cosas no están bien, es astuta y no se clava, no se mete, no se embarra en el problema. Si puede, huye. Cuando no puede hacer otra cosa, ataca. Pero Jesús lo está diciendo en el sentido de ser cuidadosos, astutos. No te embarres, no te metas en cosas que luego yo no sé por qué lo hice. Sea astuto como serpiente. Huye de la tentación, huye de los amigos, huye de las cosas que no te edifican. Otro aspecto de las ovejas es que las ovejas se sienten seguras dentro del rebaño, porque es ahí donde el pastor las cuida. Y esto es muy interesante, porque así lo dice el Salmo, ¿verdad? Cuando dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará, y estaré en lugares de delicados pastos, y todo lo que dice el Salmo habla de cómo el pastor cuida, provee, ayuda, bendice, protege a la oveja dentro del rebaño. Si eres oveja, eres parte del rebaño. No hay ovejas que están solas. Esto es interesante, porque muchos ¿eres oveja realmente o crees que eres oveja? Porque de hecho la naturaleza de la oveja es estar, el rebaño te fortalece. Las ovejas se sienten seguras en un rebaño. El rebaño, el pastor las alimenta, el pastor las cuida, el pastor las protege. De hecho hay la enseñanza, la parábola de el pastor de la oveja que se perdió, ¿no? Dejó a las 99 y ¿qué dice? Fue a buscar a la que se perdió. Y cuando la encontró por allá, la tomó, la curó, ¿y qué hizo? La trajo al rebaño. Porque es en el rebaño donde el pastor promete cuidar y proteger. Y esto me habla de la iglesia. Y esto me habla de que no eres independiente. Si yo soy como oveja, vivo como oveja, hablo como oveja, pienso y debo de actuar como hijo de Dios, entonces no soy independiente. No puedo caminar por la vida solo y decir que soy oveja del pastor. Necesito un rebaño. Un rebaño es la iglesia. La iglesia no es una invención mía es Jesús estableció su iglesia. Y es aquí donde Él está. Y sabes, la iglesia te da protección, te da ayuda. Este es mi rebaño, mundo de fe. Y mira, tú puedes elegir el rebaño que quieras, la iglesia que quieras, donde tú te sientas bien, donde tú puedas sentirte que creces. Pero cuando ya estás en un lugar, ese es tu rebaño. Es ahí donde tú tienes que congregarte. Porque no existen ovejas solas. De hecho, las ovejas solitas, ¿qué les pasa? El lobo se las come. O sea, ¿te das cuenta? Y muchos hoy, y lo digo aún para hermanos que nos ven en línea, y qué bueno si tú nos ves porque estás enfermo, porque hay una razón de fuerza mayor que hoy no llegaste. Pero si tú no estás congregado, si tú no estás plantado en una iglesia y tú dices: mi iglesia virtual es Mundo de Fe, yo te digo, busca una iglesia donde tú puedas tener un rebaño, un grupo de hermanos donde tú puedas estar unido y puedas ser alimentado y puedas ser fortalecido. Ese es el modelo de la palabra de Dios. Mi iglesia no es la iglesia de Australia, no es la iglesia de Estados Unidos, es la iglesia local donde yo soy alimentado, es mi rebaño. Qué padre cuando a veces, mira hermano, a veces yo tengo necesidad, y qué bonito cuando yo sé que tengo hermanos donde les digo: ora por mí. No estoy solo, no camino por la vida solo, y no es porque yo sea el pastor. Yo he aprendido que el grupo de hermanos, mi pastor, mis amigos, mi familia, hermanos, me sostienen, me ayudan. Muchos estudios demuestran que las ovejas, ¿verdad?, tienen este apego al rebaño, al punto de que cuando se pierden, se estresan, necesitan del rebaño. Porque el rebaño les ayuda a fortalecerse, se sienten seguras. De hecho, las ovejas en la noche, cuando viene la noche, se juntan, ¿verdad? Y entre todas se sienten seguras.
no solamente al estar una con otra, sino porque saben que el pastor está cuidando a las ovejas. El pastor no va por allí y dice: voy a cuidar a las ovejas, y se va al norte, se va al sur, se va al este, se va al oeste, y acaba el día y dice: cuidé a mis ovejas. No, el pastor está aquí y el rebaño está cerca del pastor. Y eso es lo que Jesús nos enseña. Él es el buen pastor y Él es el que quiere proteger, cuidar, bendecir tu vida. Pero no sucede si nosotros estamos independientes. Dice la palabra: ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Nos necesitamos para fortalecernos, para orar unos por otros. Hace rato te acabo de decir aquí los ancianos, y no siempre será, pero de repente: hermano, ora por mí. En tu grupo de conexión, oren por mí. Tengo una necesidad. No estamos solos. Nos ayudamos, nos fortalecemos. Somos una gran familia, le llamamos así, pero también somos un gran rebaño. Ahora, de un pequeño, ¿verdad? Un pequeño rebaño del gran rebaño en el mundo, de la Iglesia Universal, donde Jesucristo es el pastor de todos nosotros. Entonces, ¿eres oveja? ¿Caminas como oveja? Porque si somos ovejas, si somos enviados como ovejas en medio de lobos, entonces compórtate como una oveja. Termino con una escritura más, en Hechos 14, versículo 19. Y Pablo estaba predicando el evangelio en diferentes lugares, pero había algunos judíos que venían persiguiendo a Pablo. Eran lobos que querían matar a Pablo. Odiaban a Pablo por lo que predicaba. Odiaban a Pablo por lo que anunciaba el mensaje del evangelio. Y llegó un punto ahí en Hechos 19, en Hechos 14, 19, que estos judíos de Antioquía y de Iconio persuadieron a la multitud y apedrearon a Pablo y le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Y este cuadro es para mí precisamente lo que Jesús está diciendo: yo te envío como oveja en medio de lobos. Si en algún momento tú eres perseguido por causa del evangelio, si en algún momento tú eres rechazado por causa del evangelio, si en algún momento tú decides hacer algo de integridad por causa del evangelio, hermano, siéntete bienaventurado, porque estás actuando como oveja y no como un lobo. Y ahí tienes a Pablo. Lo apedrearon. Es más, yo creo que lo dejaron porque pensaron que ya se había muerto. Pero la golpiza fue tan violenta, ¿verdad? Las piedras, y yo imagino que también hubo golpes. Fue tan violenta que Pablo estaba en medio de lobos feroces, traicioneros, rapaces, que lo querían matar. Pero el versículo 20 dice, enseguida dice, pero rodeándole los discípulos. Y esta imagen es la familia de la fe. Somos ovejas, estamos en manada, nos ayudamos unos a otros, estamos para orar. Si uno se cae, el otro le levanta. Y yo me imagino que llegaron ahí con Pablo para ayudarle, los discípulos. Esto es la iglesia. Y yo creo que lo curaron, yo creo que oraron por él, yo creo que lo cargaron en brazos. Yo no sé qué pasó, pero aún sí creo que hubo un milagro, porque dice que llevaron a Pablo a la ciudad y al día siguiente Pablo de pie salió con Bernabé para Derbe para seguir predicando el evangelio. ¿Te das cuenta? Somos enviados como ovejas en medio de lobos. Pero iglesia, comportémonos como ovejas, actuemos como ovejas. Somos ovejas y Jesús
es el buen pastor, pero también es el ejemplo de ese cordero que no abrió su boca y que fue hasta la cruz por amor a nosotros. Hasta aquí quiero concluir. Yo quiero decirte entonces que si tú caminas, vives, hablas como oveja, entonces el pastor estará ahí contigo todos los días para ayudarte, para guiarte, para protegerte y para bendecirte. Pero si tú no eres como oveja, si tú no caminas como oveja, aquí adentro sí, pero afuera eres como un lobo, como todos, el pastor dice: yo conozco a mis ovejas. ¿Y qué dice? Y mis ovejas oyen mi voz. Quiere decir que hay lobos vestidos de ovejas que no oyen la voz del pastor. Y el pastor te dice: ama, perdona, cambia, deja de ser así, ya no seas inmoral, ya no camines de esa manera. Nos engañamos creyendo que somos ovejas, pero una oveja oye al pastor y lo sigue, le obedece y está seguro ahí, en la noche, en el día, en el sol, en la lluvia, cualquier circunstancia. Puedo decir: Jesús es mi pastor y nada me ha de faltar, porque Él está conmigo, porque Él me lleva a lugares delicados donde hay pastos, donde hay aguas de reposo. Él me pastorea, Él me protege, Él me ayuda, porque aunque ande en valle de sombra y de muerte, no voy a temer, porque Él está conmigo. Cierra tus ojos esta tarde. Y yo quiero orar, yo quiero decirte que hoy le digamos al Señor: Padre, yo quiero caminar como oveja. Hay un mundo donde hay lobos, y los lobos son rapaces, y los lobos son traicioneros, y los lobos, Señor, son destructivos. Dios, pero yo soy una oveja y me siento honrado de serlo, Dios, porque me has escogido. Y a veces me tengo que callar, y tengo que amar y perdonar, y tengo que cuidar mi vida. No quiero ser inmoral, no quiero ser traicionero, no quiero ser de los que, como el mundo vive, Señor, transando, robando, aprovechando, destruyendo. Señor, soy oveja de tu prado. Dios, quiero, viviendo así, ganar a muchos, porque aún tu palabra me promete que si yo predico tu palabra con el ejemplo, muchos se convertirán al ver mi manera de vivir. Mi familia necesita de ti. Tal vez ahí hay lobos, tal vez los vecinos ahí hay lobos, Señor, y a veces me enoja que son tan duros, traicioneros. Señor, es su naturaleza, pero yo no soy llamado para responder igual. Yo soy llamado para esperar en ti. Señor, dame la astucia de una serpiente, que aprenda a ser astuto, Señor, y a veces cuando tenga que hacerme un lado, no meterme en problemas, lo haga, Señor. Y dame la sensibilidad de una paloma también, Señor. Como una paloma está ahí y es tan sensible, representa la paz. Señor, representa la sensibilidad, Señor. Dios, esto me hace entender que haciendo así seré un cristiano maduro, porque el camino del evangelio es la humillación muchas veces, es morir a nosotros mismos, es vivir en un mundo, pero no somos de este mundo, es hacer lo que tu palabra nos enseña. Y amada iglesia, yo te invito a que le digas al Señor: Padre, hoy decido caminar, hablar, vivir y comportarme como oveja. Soy enviado por ti, y si soy enviado, Señor, tú me cuidarás, porque tú eres mi pastor y nada me faltará. Escucha este canto y vamos a entonarlo y decirle: Señor, tú eres mi pastor. No temeré, nada me faltará. Señor, todo tú suplirás.
pastor, no temeré, nada me faltará, en todo tú suplirás, tú eres Dios, mi pastor. Y cuando pase por las aguas o el fuego te rodea, soy tu Dios, tu Salvador. Sí, Señor, confiamos en ti. Cuando pase por las aguas, esperamos en ti. el fuego te rodea, Decidimos hacer tu voluntad. Estaré contigo. Y tú harás lo demás, Señor. Cuando pase por las aguas o el fuego te rodea, soy tu Dios, tu Salvador. Cuando pase por las aguas o el fuego te rodea, está escrito, estaré contigo. Declaramos, no temeré. Díselo al Señor. No temeré, nada me faltará. Sí, Señor, todo tú suplirás. Oh, no temeré, nada me faltará. Todo tú suplirás, tú eres Dios, mi pastor. Señor, yo bendigo a tu iglesia y yo te pido, Padre, que tú nos hagas entender esta verdad. Trae un rema a nuestro corazón en entender, Señor, lo que somos. Y Padre, gracias porque somos privilegiados, somos tus hijos. Que nuestra vida, Señor, nos lleve a vivir en un mundo donde hay lobos rapaces, pero Dios, que también prediquemos el evangelio, porque yo antes era un lobo rapaz, porque antes yo era así, pero un día tú viniste por alguien, Señor, que su vida, su paciencia, su amor, su comportamiento impactó mi vida, y como una oveja verdaderamente pude ver que era diferente, que así yo camine en este mundo, Señor, entendiendo que soy enviado para anunciar las buenas nuevas. Bendícenos, Señor, y Dios, que no nos engañemos, Padre, caminando en este mundo como lobos creyendo que somos ovejas, mucho menos, Señor, lobos vestidos de ovejas, Padre. Señor, y aún si hay alguien que puede decir, Señor, hoy me identifico, tal vez no sé si sea una oveja, que hoy pueda venir a ti y decirte, Jesús, perdóname y te pido que cambies mi naturaleza, que entres a mi vida y que tú me perdones por todo lo que he hecho, y quiero ser obediente, oír tu voz y hacer tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, iglesia. Llévate esta palabra en tu corazón.